Hoy es 14 de enero del 2014. Vamos a seguir con nuestro catecismo bautista, pero antes nos vamos a encomendar a nuestro hermano Padre. Le pedimos que nos esté guiando en este estudio sobre este catecismo que tenemos bautista, y que podamos aprender más de su palabra. Nos pedimos la guía de su Santo Espíritu y vamos a ser guiados por su Santa Palabra, para que podamos seguir aprendiendo, ¿no?, de ella, de estas doctrinas básicas, ¿no? Vamos hoy a hacer entonces la pregunta número 3. ¿Qué es lo que principalmente enseñan las Escrituras? La respuesta es esta: lo que principalmente enseñan las Escrituras es lo que el hombre ha de creer respecto a Dios y los deberes que Dios impone al hombre. Después le vamos a repetir una vez más a la respuesta. En Génesis 1:1 dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, las Escrituras nos enseñan qué es lo que debemos creer respecto a Dios y los deberes que imponen al hombre. Las Escrituras nos enseñan que el mundo en sí y todo lo que está, incluso el hombre, no viene, o sea, de la evolución o del Big Bang, sino que Dios ha creado todo, entre muchas cosas que las Escrituras enseñan. Por supuesto, en este catecismo no podemos abarcar todo lo que enseñan las Escrituras, pero vamos a tratar de ver algunas cosas, ¿no?, por arriba. En Juan 5, versículo 39, Juan 5, 39 dice así: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces Cristo dijo que nosotros debemos estudiar, indagar en las Escrituras, porque en ellas podremos adquirir vida eterna, y ellas son las que dan testimonio o nos hablan también del Señor Jesucristo. Entonces las Escrituras nos enseñan a nosotros qué es lo que debemos creer nosotros, entonces, y el deber que tenemos, y es, las Escrituras nos enseñan, nos encaminan, también son un ayo para ir a Cristo. En Juan 20, versículo 31 dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, todo lo que se ha escrito es para que nosotros creamos, o sea, nos dan testimonio de Cristo, ¿no?, y que Él es Dios, y para que creyendo en Él, pues nosotros podamos tener vida eterna, ¿no? El mismo Romanos, que vimos hace un tiempo, en Romanos 10, versículo 17, dice así: así que la fe es por oír, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, para poder creer, nosotros tenemos que recepcionar el mensaje, oír el mensaje. Si no, ¿cómo sabrán del mensaje si nadie les dice? Entonces, esa fe estaba diciendo que proviene, o sea, de escuchar el mensaje. Pero esa fe también, no olvidemos que también es dada por Dios, o sea, no es otorgada, ¿no? Porque en Filipenses 1:29 también dice que no solo se le ha concedido, o sea, que nosotros podamos oír el Evangelio, sino también que padezcamos. Entonces, ese Evangelio, o sea, nosotros, incluso la fe también se nos ha dado, ¿no? Así que, pero es por el oír la palabra de Dios. Entonces, en 2 de Timoteo 3:15, que voy a dejar para lo último, lo voy a ver ahora, lo voy a pasar a este texto, pero lo voy a dejar para lo último. Voy a ir mejor a Deuteronomio 10, versículo 12 y 13, que dice así: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y andéis en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tenga prosperidad. Entonces, ¿qué es lo que pedía Dios al pueblo de Israel, que estaba conformado más por judíos?
ahora hay judíos y griegos y somos todos, ¿no?, uno en el cuerpo de Cristo, pero sigue pidiendo lo mismo. ¿Qué cosa? Que le amemos con todo el corazón y que le sirvamos, ¿no?, enteramente, y que guardemos los mandamientos. No se trata solamente de hacer una oración y nada más, sino de que debemos seguir guardando ese mandamiento, pero no para ser salvos, ¿no?, sino un resultado de que somos salvos vamos a poner en obras, no solamente unos oidores, nada más seríamos como otras religiones que van, escuchan un sermón el domingo y se van. Eso no se trata, si tenemos guardar los mandamientos, ¿no?, lo que Dios manda, pero por un resultado que ahora ya el Espíritu de Dios habita dentro de nosotros, y es por eso que nosotros podemos guardarlos, ¿no? En Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y te saldrá bien. Entonces el cristiano, debemos entender que ahora él durante el día o la noche medita. Nosotros meditamos en la palabra de Dios, cada decisión que tomamos, cada cosa que hacemos, debemos meditar en la palabra para que todo nos vaya bien, tanto seamos solteros, casados. Incluso el casado, como estaba hablando hoy con mi esposa, el tomar una decisión no solo le va a afectar a él, sino que va a afectar al cónyuge y a su familia. Entonces, para que todo nos vaya bien, incluso en el matrimonio, en el trabajo, en la vida, debemos meditar en qué dice la palabra y ponerla por obra, ¿no? No se trata de sentimientos, sino de aplicar lo que dicen los mandamientos. Y de esa forma nos irá bien, pero no para ser salvos, sino que en sí no nos traerá, es como algo para poder aplicarlo sería y fácil. Si la palabra dice que no roben, por supuesto, y yo robo, por supuesto me van a llevar preso si me atrapan, entonces no me iría bien, ¿no? Es algo, vamos a decir, lógico, ¿no?, de entender esto, no necesita mucha explicación. En Salmo 119, versículo 105, dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces la palabra de Dios es la lámpara que ilumina el camino, es mi vida, y por ella es la que yo puedo caminar y no desviarme, ¿no?, y caer, ¿no?, y lumbrera a mi camino. Entonces vemos que es eso, y también necesitamos del aceite, del fuego, o sea, del Espíritu de Dios, ¿no?, para estar alumbrando, no sea que nos pase como a las 10 vírgenes, ¿no?, que se le acabó, ¿no?, y se le había acabado el aceite, ¿no?, y solamente tenía eso. A veces que necesitamos de la palabra, no solo ser teólogos, sino tener una comunión con Dios y tener el aceite del Espíritu para que puedan juntamente estar operando la palabra y el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Si no sabemos mucha Biblia, pero no tenemos comunión con Dios, y eso no sirve de nada, ¿no? Creo que ambos extremos son malos hoy en día. Hoy los carismáticos le dan mucha importancia a los dones, al Espíritu Santo y manifestaciones, y dejan la palabra de lado. Y muchos de los reformados también buscan mucha teología sistemática y muchos libros, pero dejan la comunión con Dios, el amor, lo que Él pide, qué es lo que nos pide Dios, ¿no? Y es como dice Miqueas 6:8, a veces nos ocupamos a veces de muchos estudios, mucho catecismo, mucho de la confesión de fe, la teología sistemática y todas estas cosas, y no olvidamos lo que dice el profeta Miqueas en Miqueas 6 versículo 7, dice, Miqueas 6:8: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y te pide Jehová de ti solamente. ¿Y qué pide Jehová de ti solamente? Hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces los estudios a veces son buenos, los catecismos son buenos, la confesión son buenas, y todo lo que tenemos, o sea, que son mucho del legado que nos dejaron otros hermanos, son buenos. A veces caemos que en mucha teología sistemática y muchos estudios expositivos a veces endurecen nuestro corazón y nuestro orgullo. Entonces no nos olvidemos también que, vamos a decir, los dones en sí son buenos, pero son los frutos del Espíritu lo que de verdad marcan los rasgos característicos, diría yo, de un verdadero cristiano. Puede tener muchos frutos, muchos dones, como en las iglesias que vemos hoy, pero están carentes de frutos. Entonces, que otra vez iba a decir lo mismo, los extremos son malos, ¿no? Así que Dios manda que pongamos en operancia esto, ¿no? La misericordia, el amor ante el hermano, ¿no?
y eso es lo malo, ¿no? Que a veces sabemos mucha teología, mucho conocimiento y decimos tal texto dice esto, pero no tenemos una empatía hacia el hermano, no tenemos un sentimiento, no te podés identificar. Entonces las escrituras nos enseñan eso también, ¿no? Que es lo que debemos creer respecto a Dios y los deberes que debemos tener para con Dios. Y vamos a cerrar con 2 de Timoteo, que le manda a Pablo a Timoteo, en Timoteo, segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17, y que desde las niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, desde la niñez, Timoteo, dicen algunos que desde el vientre de la madre ya escuchaba las palabras, incluso dice que muchos dicen algunos estudios que si vos lees la palabra cuando el bebé está en el vientre, dice que hasta ellos pueden escuchar ese mensaje. Incluso si vos los ponés en un embarazo al bebé a ver películas de violencias, insultos, todas esas cosas dice que se transmiten, dicen vamos a decir, la ciencia y lo que hacen estudio a él que está ahí, incluso ahí adentro todavía. Entonces, cuanto más se escucha la palabra de Dios cuando la mujer está, vamos a decir, embarazada, él también puede sentir eso. Entonces, desde las niñez, dice. Otros creen que con él se estaba amamantando, pero ambos casos creo que son buenos, ¿no? Es saber la palabra de Dios. Dios nos manda que instruyamos al hijo desde chico también, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y dice, todas las escrituras es inspirada por Dios. Acá la palabra en el griego es como es un soplo, vendría a ser, ¿no? Inspirada por Dios y útil. Es útil. ¿Para qué es útil las escrituras? Es para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces las escrituras nos sirven para conocer al verdadero Dios, no y el Dios o Jesús que se muestra mucho en las iglesias, que vamos a decir un Jesús, un Dios de amor, un Jesús que es bueno, sino que si vamos a las escrituras mismas, que es inspirada por Dios, nos van a llenar y nos van a enseñar, nos van a redarguir y nos van a corregir si estamos equivocados, desviándonos tanto en lo que sea en la doctrina o si estamos desviándonos, si estamos en la verdad de la doctrina pero nos estamos desviando, yendo en pos de nuestro corazón en que es engañoso, nos corrige por medio de la palabra Espíritu Santo y nos instruyen en justicia, o sea, para que hagamos lo recto, ¿no? Y el fin, el 3.17, 2 Timoteo 3.17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y ese es el fin, podríamos decir, entonces, de las escrituras. Voy a poner un texto que no está en el catecismo, que me acordé yo ahora, pero están, creo que en Romanos 8:30, creo que dice: a lo que predestinó, esto también llamó, y a lo que llamó, esto también justificó, y a lo que justificó, y esto también glorificó. En el 29 mejor estaría, 8:29 Romanos. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿cuál es, vamos a decir, el fin de Dios? Es que seamos conformados a la imagen de su hijo. Entonces, es eso, que seamos conformados a la imagen de Cristo, como dice Timoteo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra, ¿no? Entonces, no es tan así vivir una vida sencilla como muchos quieren y decir, me voy a hacer cristiano. No te puedes hacer cristiano, porque las escrituras mismas nos enseñan que es Dios mismo el que inspira ese poder. Podríamos hablar más y más de qué es lo que enseñan las escrituras. Entonces, ¿qué vimos en el día de hoy? Pregunta 3. ¿Qué es lo que principalmente enseñan las escrituras? El mismo catecismo en principalmente, o sea que hay otras cosas más, pero lo principal que vimos es casi todo lo que estuvimos viendo ahí, ¿no? Entonces, lo principalmente que enseña las escrituras es lo que el hombre ha de creer respecto a Dios y los deberes que Dios le impone al hombre. Entonces, las escrituras nos enseña, tiene todo lo necesario para nosotros, o sea, las cosas necesarias, algunas que Él se ha guardado para Él, como ese de Deuteronomio 29, pero Él nos ha puesto las cosas que nosotros debemos saber para creer en Él, para poder buscarle a Él. Y hoy es el tiempo donde se le puede buscar a Dios, ¿no? Buscarle a Dios mientras hay tiempo. Ahora dice Isaías 55:7, ¿no? Ahora es el tiempo. Así que vamos a orar y cerramos este catecismo. Amado Padre, le agradecemos porque pudimos estudiar este catecismo bautista
y le pedimos que muchos hermanos sean edificados con estas grabaciones que subimos al canal, ¿no? Y como siempre decimos, esta Iglesia Bautista de la Gracia, desde la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Amén.